Bienvenidos mis queridos hermanos a un tema más de las sendas antiguas. En estas sendas antiguas que nos gusta ser bereanos. En esta ocasión queremos estudiar un tema muy importante en nuestra vida, que es el verdadero bautismo. Los invito mis hermanos a que oremos. Vamos a pedir la presencia de nuestro Padre Celestial aquí con nosotros. Amante y querido Padre que estás en el cielo, para ti sea la honra y la gloria. Te damos gracias, Padre, porque podemos estudiar tu palabra con libertad. En esta ocasión queremos estudiar acerca del bautismo. Que tu Ruaj HaKodesh esté presente con nosotros, Padre, para tener entendimiento. Y que seas tú el que te manifiestes a través de tu palabra. Que tu bendición, entendimiento, sabiduría estén con cada uno de los presentes y los que están escuchando el tema. Y que seamos todos movidos, Padre, a escudriñar tu palabra. No tenemos ningún mérito, lo pedimos en el nombre de Yahshua, tu Hijo, el que murió en madero. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. El día de hoy hay varios tipos de bautismo en las diferentes organizaciones religiosas. Algunos son sumergidos en el agua. A otros les asperjan agua en la cabeza. Muchos son bautizados en edad adulta, o de 10 años para arriba, los niños, jovencitos. Otros son bautizados cuando son bebés y ni siquiera les pueden preguntar si quieren ser bautizados. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Cuál es el verdadero bautismo? Siempre debemos de usar un escrito está. Siempre hemos pensado que el bautismo se instituyó desde los tiempos de Juan el Bautista. Se le llamaba así porque él invitaba a la gente a ser sumergida en el agua. Por eso se le llamaba Yohanan el Inmersor. Era el nombre original. Entonces, él predicaba el arrepentimiento y que bajaran a ser sumergidos en el agua. Ahora bien, ¿habrá alguna cita de la Escritura que hable de algún bautismo en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento? Busquemos como buenos bereanos para iniciar este tema. Vayamos al libro Corintios Aleph, que es Primera de Corintios en las Biblias modernas, y leamos capítulo 10, del 1 al 4. Dice: porque no quiero, hermanos, que pierdan el significado de lo que les pasó a nuestros padres. Todos fueron guiados por la columna de nube y todos atravesaron el mar y con relación a la nube y al mar, todos se sumergieron en Moisés. Y también todos comieron el mismo alimento del Ruaj y todos bebieron la misma bebida del Ruaj, porque bebieron de la roca enviada por el Ruaj, la cual los seguía, y esta roca era el Mashiach. O sea, era el hijo de Elohim. En ese momento todavía no se había revelado su nombre humano, así que era el hijo de Elohim en los tiempos de Moshe, del pueblo de Israel, cuando fueron guiados a través del desierto. Aquí nos dice Shaul, les estaba platicando Shaul a los que vivían en Corinto, que al momento que el pueblo de Israel atravesó el mar, en ese momento ellos fueron sumergidos en Moche. O sea, él era su líder, el que los llevó por ahí. Por lo tanto, ellos recibieron un bautismo sin agua. Qué interesante, mis queridos hermanos. Aquí vemos un bautismo sin agua. Al pasar las aguas del Jardín, que es el Jordán, no se mojaron, porque el Padre Celestial y su Hijo unigénito ayudaron a que se hicieran 2 paredes de agua y ellos caminaron por tierra seca. Así que quien iba con ellos, dice ahí, el hijo de Elohim, el Mashiach Yahshua. En el Pacto Renovado o Nuevo Testamento, ¿quién inició el bautismo? Leamos. Vayamos al libro de Marcos, en la Biblia moderna, y en hebreo se llama Yohanan Mordecai. Algunos lo conocen como Juan Marcos, en la Biblia moderna. Vayamos al capítulo 1, versos 4 y 5, y leamos. Así, pues, era Yohanan el que sumerge en agua, el cual apareció en el desierto, proclamando una inmersión que envuelve volverse a Yahweh de los pecados, para ser perdonados.
La gente venía a él, o sea, a Yohanan, de todo Yahudá. ¿Sí ven? Tiene Yahudá, como Yahweh. Tal como todos los habitantes de Yarushalayim, la ciudad que lleva su nombre. Confesando sus pecados, eran sumergidos por él en el río Yardan. Aquí, mis queridos hermanos, vemos que Yohanan, el inmersor, o el conocido hoy en tiempos modernos como Juan el Bautista, fue el que apareció en el desierto proclamando inmersión. En esa inmersión era un llamado, que tenían que dar testimonio cuando se sumergían en el agua, de que ellos se habían vuelto de sus pecados, que habían dejado los pecados atrás y habían vuelto a Yahweh, al Padre Celestial, y eran perdonados. Y como testimonio, ellos se sumergían en el agua. Así que vemos que Yohanan empezó el rito, acto o el testimonio de sumergirse en el agua. Y era sumergirse completamente. No dice que les asperjaban agua en la cabeza, sino era meter todo el cuerpo en el agua. En este pasaje vemos varias enseñanzas. Yohanan inició los bautismos, claro, inspirado por Yahweh, nuestro Padre Celestial, que eran sumergidos dentro del agua. Yohanan también, preguntaríamos, ¿invitó a los bebés a ser bautizados? Pues no dice la Escritura que algún bebé, simplemente hacía un llamado al arrepentimiento. Y cuando se hace un llamado, pues un bebé no puede responder. Ciertamente eran posiblemente niños, jóvenes, adultos, los que respondían al llamado al arrepentimiento. Así que pues no tenemos indicio de que bebés fueran bautizados, pero algo tenían que hacer antes, arrepentirse de sus pecados para ser sumergidos en el agua. La pregunta es, ¿puede un bebé arrepentirse de sus pecados? Pues no creo, mis hermanos, ellos todavía están en su desarrollo físico y mental, que no pueden ellos pensar si han pecado o no. En este pasaje también vemos algo más, que Yohanan invitaba a la gente a volverse ¿a quién? Aquí lo dice, lo tenemos en rojo. Invitaba a volverse ¿a quién? A Yahweh, nuestro Padre Celestial. Todavía no aparecía el Hijo de Elohim, Yahshua. El arrepentimiento era volver al Padre Celestial, Yahweh, a quien recomendó el Mesías, el Hijo de Elohim, que oráramos, ¿se acuerdan? ¿A quién recomendó? Yahshua cuando vino aquí dijo cómo deberíamos orar. ¿A quién debemos orar? Al Padre Celestial, Yahweh. Cuando oramos para el bautismo, también hacemos una oración al Padre Celestial. Y ya veremos en nombre de quién debemos bautizarnos. Unos años después de que el Mesías ascendió al cielo, Shaul, conocido hoy como Pablo, se arrepintió de perseguir a los seguidores de Yahshua, llamados Yahudim. No se llamaban cristianos. Ese término se introdujo después de los años 300, después del Mesías. Cuando iba visitando las congregaciones, Shaul les preguntaba algo a los Yahudim. ¿Quieren ver qué les preguntaba? Vayamos al libro de Hechos. En tu Biblia moderna es Hechos. En hebreo se llama Masech Shlehim. Vamos a leer Hechos 19:3. Leamos. En ese caso, Shaul dijo, ¿en quién fueron inmersos? Ellos respondieron, en la inmersión de Yohanan. Aquí vemos, mis hermanos, que Shaul iba visitando las congregaciones, los lugares donde se reunían los Yahudim, que habían sido dispersados. Y cuando él llegó a cierto grupo, él les preguntó, ¿en quién fueron inmersos? Ellos respondieron, en la inmersión de Yohanan. Veamos el siguiente pasaje, el 19:4. Shaul dijo, Yohanan practicó una inmersión relacionada con volverse de los pecados a Yahweh, al Padre Celestial, pero le dijo al pueblo que pusieran su confianza en el que vendría después de él. Este es Yahshua. Aquí Shaul, mis hermanos, está dando testimonio de que Yohanan, cuando bautizaba a sus seguidores, les hacía un llamado a volver de los pecados para que volvieran a Yahweh, o sea, a que dejaran sus pecados, pero que pusieran su confianza en el que vendría después de él. Este es Yahshua. A eso fue llamado
Yohanan, el inmersor, o Juan el Bautista, el primo de Yahshua, a preparar el camino para la venida del Mesías, el verdadero Cordero Pascual. Vamos a leer el siguiente pasaje, el 19:5. Al oír esto, todos aquellos que fueron bautizados en el nombre de Yohanan, por Yohanan, fueron sumergidos dentro del nombre de Yahshua. Así que todos los que habían sido bautizados antes por Yohanan para arrepentimiento y volver a Yahweh, ahora fueron sumergidos dentro del nombre de Yahshua. Eso es en los tiempos de Shaul, de Pablo. Así vemos que pues no hay límite de bautismos. Podemos bautizarnos varias veces. Muchos creen que ya una vez bautizados ya no deben bautizarse. Aquí Shaul les dice que si se bautizaron en otro nombre deben de bautizarse de nuevo. No hay verso en la Escritura que prohíba bautizarse varias veces. Mientras sea en el nombre correcto y en la forma que dice la Escritura, sumergidos en agua. Ustedes saben de un pasaje de la Escritura que diga que el Mesías, el Hijo unigénito de Elohim, Yahshua, participara de bautismos o de sumergir a la gente. Como buenos bereanos, vayamos a la Escritura y averigüemos. Yohanan 3, 25 al 28. Es el libro de Juan en las Biblias modernas. Leamos, mis queridos hermanos. Una discusión se suscitó entre algunos de los talmidín, o sea, de los seguidores, de los discípulos de Yohanan, y un hombre de Yahudá acerca de lavamientos ceremoniales. Y vinieron a Yohanan y le dijeron: Rabí, maestro, ¿tú conoces al hombre que estaba contigo al otro lado del Jardín, del Jordán, del que tú estabas hablando? Bueno, él está aquí sumergiendo y todos están viniendo a él. Yohanan respondió: nadie puede recibir nada a menos que sea dado a él del cielo. Ustedes mismos pueden confirmar que yo no dije que yo era el Mashiach, o sea, el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. Aquí, mis hermanos, vemos en este pasaje que los que seguían a Yohanan escucharon que a quien Yohanan había bautizado, o sea, Yahshua, estaba en el otro lado sumergiendo. Vinieron y le dijeron a Yohanan que estaban sumergiendo del otro lado y que el que había estado con Yohanan estaba allá. Entonces, pues Yohanan les dijo, pues, el que lo va a hacer porque lo recibe del cielo. Y les dice Yohanan, les vuelve a decir que él no es el Mesías, sino el que fue enviado delante de él. O sea, quien la gente había visto que Yohanan lo bautizó, ese era el Mesías Yahshua. Pero ahora bien, ¿cómo sabemos que era el Mesías Yahshua, el de ese texto? Lo dicen varios versos atrás. Vayamos Yohanan 3:22. Leamos Yohanan 3:22, el libro de Juan. Después de esto, Yahshua y sus talmidín salieron a la campiña de Yahudá, donde se quedó un tiempo con ellos y sumergía a la gente en agua. Aquí, mis queridos hermanos, estamos confirmando del pasaje anterior donde los seguidores de Yohanan pues como que le protestaron a Yohanan: oye, al que tú bautizaste está ya bautizando del otro lado. Y aquí vemos su nombre, Yahshua, el Mesías. Ahora bien, aquí pareciera dar a entender que Yahshua era el que estaba bautizando. ¿Será que Yahshua los estaba bautizando? Parece dar esa impresión en ese pasaje. En unos versos más adelante encontramos algo que difiere sobre este acontecimiento. Leámoslo, mis hermanos. Yohanan 4, del 1 al 2. Acuérdense que queremos ser bereanos, queremos escarbar y ver si es así como dice la Escritura. Cuando Yahshua supo que los peruchim, o sea, los fariseos, habían oído lo que él estaba haciendo y sumergiendo más talmidín, o sea, seguidores que Yohanan, y ellos tienen entre paréntesis, aunque no era el mismo Yahshua que sumergía a la gente, sino sus talmidín. Aquí, mis hermanos, vemos que en los pasajes anteriores daba a entender como que Yahshua estaba sumergiendo. Pero aquí nos aclara que no era Yahshua, sino sus discípulos los que sumergían. Qué interesante, mis queridos hermanos, que en uno da a entender como que Yahshua estuviera sumergiendo y en otro dice que eran los discípulos.
Lo importante no era quién lo hacía, mis hermanos, era que la gente se bautizara, que la gente se arrepintiera y bajara al agua a ser sumergidos para una nueva vida. Ahora leamos algunos pasajes de la Escritura para conocer cómo bautizaban los talmidín, o sea, los discípulos, los seguidores de Yahshua. Leamos primero en Hechos, vamos a Maaseh Shlehim, capítulo 2, verso 38. Leamos, mis hermanos. Kefa, Pedro, les respondió: vuélvanse de sus pecados. El volver a los pecados en hebreo es teshuva. Regresen a Yahweh y sea cada uno de ustedes sumergido en el nombre de Yahshua HaMashiach, o sea, Yahshua el Mesías, para perdón de sus pecados. Aquí vemos cómo bautizaba Pedro, mis hermanos, y ustedes búsquenlo en sus Biblias modernas también. Dice que Pedro hacía un llamado primero al arrepentimiento. ¿En cuántas iglesias hoy en día se hace un llamado al arrepentimiento? En muchas nomás se dice: ¿quién se quiere bautizar? Vámonos al agua. Lo interesante es que primero hay que hacer un llamado al arrepentimiento. Vuélvanse de sus pecados, hacer teshuvah, que es volver, o sea, dejar los pecados. Regresen a Yahweh, o sea, regresen al Padre Celestial, predicaba Pedro, Kefa. Este evento fue después de la muerte del Mesías. O sea que Pedro sabía que el Padre Celestial, que estaba en el cielo, el papá de Elohim, de Yahshua, entonces tenía que pedir arrepentimiento para que vuelvan a Yahweh. Y después sean cada uno de ustedes sumergidos en el nombre de, ¿qué dice? En el nombre de Yahshua, el Mesías, para perdón de sus pecados. Otro pasaje del mismo libro de Hechos, Maaseh Shlehim 8:16, dice: porque hasta ese momento no había descendido sobre ninguno de ellos. Está hablando del Ruaj. Solamente habían sido sumergidos en el nombre de Yahshua. Aquí está hablando de los talmidín, de los discípulos, que algunos todavía no habían recibido el Ruaj HaKodesh, pero habían sido sumergidos en el nombre de Yahshua. Aquí tenemos otro pasaje de cómo bautizaban los discípulos los talmidín. Vamos ahora al mismo libro, capítulo 10, verso 48. Leamos, mis hermanos. Y él ordenó que todos fueran sumergidos en el nombre de Yahshua HaMashiach, Yahshua el Mesías. Después le pidieron a Kefa, Pedro, que se quedara por unos días. Así que Kefa era el que estaba ordenando a la gente que todos fueran sumergidos en el nombre de Yahshua, en el nombre del Mesías. Ustedes saben si Shaul, el que en las Biblias modernas lo llaman Saulo y después Pablo, fue bautizado. ¿En qué nombre? ¿Y por quién? Pues como buenos bereanos vayamos, mis hermanos, está en las Escrituras. En el mismo libro de Hechos 22:16 vamos a leer este episodio. Maaseh Shlehim es el libro y dice: Hananía, tiene también el nombre Yah como Yahweh, dijo: el Elohim de nuestros padres determinó de antemano que conocieras su voluntad. Veas al Sadik, o sea, al justo, y oiga su voz. ¿Quién fue el que le habló a Shaul? Yahshua le dijo: Shaul, ¿por qué me persigues? Por eso aquí Ananías, un varón recto ante Elohim, le dice que por Elohim de nuestros padres fue que Shaul debía conocer su voluntad, que debía ver a Sadik, al justo, y oiga su voz, porque Shaul oyó la voz de él, Yahshua. Y luego dice: porque le serás testigos para todos de lo que has visto y oído. Así que ahora, ¿qué estás esperando? Levántate y sumérgete, y que tus pecados sean lavados al mismo tiempo que invocas su nombre. ¿El nombre de quién, mis hermanos? De Yahshua. Le está diciendo a Ananías que Sadik, o sea, el justo, que oíste su voz, que le seas testigo a Yahshua para todos de lo que has visto y oído.
Y entonces lo manda, levántate y sumérgete en el agua y que tus pecados sean lavados al mismo tiempo que invocas su nombre. ¿El nombre de quién? Del justo, el Mesías, Yahshua. Así que Shaul fue bautizado por Hananía y fue bautizado en el agua, sumergido completamente, y fue bautizado en el nombre de Yahshua. Así que qué interesante. Ahí vemos que debemos invocar su nombre, no sus títulos, no sus cualidades. Porque decir hijo es un título, Mesías, un título, poderoso, una cualidad, justo, una cualidad. Pero tenemos que invocar el nombre de Yahshua, que es su nombre. Vamos al libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, en hebreo es Galut Ya. Eran los hebreos que se encontraban en Galut. Y vamos a ver qué les dijo Shaul al pueblo hebreo o israelita que vivían en Galut. Vean lo que dice en el capítulo 3:27. Porque todos los que han sido sumergidos en el Mashiach, o sea, en el Mesías, han sido revestidos con el Mashiach, con el Mesías. Así que aquí está diciendo Shaul a los Gálatas que todos los que han sido sumergidos, bautizados en el Mesías, o sea, en Yahshua, han sido revestidos con el Mesías. Aquí estamos confirmando cómo bautizaban Shaul, Pedro y los demás discípulos, sumergidos en el Mashiach, o sea, en el Mesías, Yahshua. Ya vemos que tenemos unos pasajes, otros más adelante, que hay más de 10 pasajes, hay de 12 a 13 pasajes de la Escritura, que nos muestran que los talmidín, o sea, los seguidores, los discípulos de Yahshua, bautizaron en su nombre, en el nombre de Yahshua. Siento que algunos ahorita estarán esperando que leamos el famoso texto de Mateo 28:19, ¿verdad? Claro que sí, que lo tienen en mente, porque aquí vemos cómo los seguidores de Yahshua, los discípulos, bautizaron el nombre de Yahshua. Pero Mateo 18:19 dice algo diferente. ¿Qué fue lo que dijo el Mesías a sus talmidín? Vayamos y leamos ese pasaje primero en la versión popular, que es la versión católica, y que todas las Biblias católicas evangélicas tienen el mismo pasaje. Leamos en Reina Valera, Mateo 28:19. Leamos, mis hermanos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos, mis hermanos, en la versión Reina Valera, la que ustedes tienen, y puede ser la Nueva Internacional y King James y otras, que dice que el Mesías les dijo, Yahshua, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. La cosa es, ¿será que así es en los originales? ¿O por qué hay otras escrituras que provienen del hebreo que dice de forma diferente? Esa es la pregunta. Nosotros somos bereanos. No nos quedamos con lo que dice una versión, sino comparamos, buscamos. Y cuando vemos que hay una versión que viene del original hebreo, que luego fue pasado al español, que dice diferente, la tenemos que leer. Y como buenos bereanos tenemos que comparar y buscar en los demás pasajes de la Escritura o de su Biblia cuál es la verdad. Veamos Matilla 28:19. Es el libro de Mateo, pero en la versión de origen hebreo. Vean lo que dice. Yahshua se acercó y habló con ellos, diciendo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por lo tanto, vayan a ser talmidín, o sea, seguidores o discípulos, a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre. ¿Cuál nombre? Ahí dice quién hablaba. Yahshua dijo, dándoles la inmersión en mi nombre. Aquí ya tenemos un conflicto. En los pasajes católicos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice nombre singular y luego dice 3 nombres. Y acá en la versión hebrea dice inmersión en mi nombre. Está hablando Yahshua y diciendo en mi nombre. La lectura original, mis queridos hermanos, no tenía un tono trinitario.
Eso fue añadido después, puesto que en su nombre está el nombre del Abba. El Abba es el Padre, que es Yahweh salva. Esta es la lectura correcta. ¿Cuál fue el idioma original de Mateo, para empezar? Veamos evidencia histórica. Veamos lo que dice Eusebio. Eusebio vivió en los años 300 después del Mesías. Así que vamos a ver esta escritura de Eusebio. Él escribió un libro que se llama Historia Eclesiástica, tomo 3. Y en la página 24 leemos lo siguiente. Mateo también, habiendo proclamado primero el evangelio en hebreo, cuando al punto de ir también a otras naciones, lo puso por escrito en su lengua nativa, y así suplió la falta de su presencia para ellos por medio de sus escritos. ¿Qué dice Eusebio, que vivió en los años 300 después del Mesías? Que Mateo fue proclamado el evangelio en hebreo, y dice, lo puso por escrito en su lengua nativa. ¿Por qué traigo esta evidencia histórica, mis hermanos? Porque hoy en todas las iglesias dicen, no, el Antiguo Testamento fue en hebreo y el Nuevo en griego. Mis hermanos, el pueblo de Israel, tanto el Antiguo como el Nuevo, siempre habló en hebreo, siempre fue hebreo. El Mesías nació como hebreo, habló hebreo. Yo no sé por qué queremos hacerle caso a cambiarle el idioma. Piensen, mis hermanos, los discípulos, los talmidín, hubo algunos que eran pescadores. ¿Ustedes creen que los pescadores hablaban varios idiomas? Eran de la gente común, de la gente humilde, eran mal hablados, tenían un temperamento tremendo, terrible. Algunos los llamaban los hijos del trueno. ¿Ustedes creen que ellos hablaban griego o otros idiomas? No, mis hermanos, ellos hablaban hebreo. Por lo tanto, aquí Eusebio dejó escrito en sus testimonios de que el Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo. Epifanio, él también vivió en esos tiempos, en el año 370 después del Mesías, escribió un libro llamado Panarion 29, y vamos a la página 9. Leamos, mis hermanos. Epifanio también vivió en los años de Eusebio. Ellos, los nazarenos, o sea, los seguidores de Yeshua, tienen el Evangelio según Mateo muy completo, en hebreo, porque este Evangelio se preserva ciertamente entre ellos como fue escrito primeramente en letras hebreas. Así que, mis hermanos, tenemos evidencia histórica de gente que vivió en esos tiempos. Apenas estaba naciendo la Iglesia Católica en los 325 por ahí, por Constantino. Pero Eusebio Epifanio les tocó incluso conocer los escritos originales del hebreo. Entonces ellos dejaron testimonio en sus escritos de que al menos Mateo estaba en hebreo. Ahora veamos algunas evidencias católicas de la Iglesia Popular sobre el pasaje de Mateo 28:19. Hay muchas, mis hermanos, yo nomás escogí unas cuantas. Veamos la Enciclopedia Católica número 2 del año 1967. El volumen 2, páginas 56 al 59, está hablando acerca del bautismo. Y vean lo que dice. Una referencia explícita a la fórmula trinitaria bautismal actual no es encontrada en los primeros siglos. ¿Cuáles son los primeros siglos? Pues después de que murió el Mesías, empezó el siglo I, siglo II, siglo III. Entonces, aún la misma Enciclopedia Católica dice, acerca de Mateo 28:19, que la fórmula trinitaria bautismal actual, o sea, la que tenemos en las Biblias católicas y evangélicas de hoy, no es encontrada en los primeros siglos. Búsquenlo, mis hermanos, busquen el libro, está en internet la referencia y pueden hallar este testimonio histórico, no es de la Biblia, es histórico, de que la fórmula trinitaria bautismal no está en los primeros siglos. Y no solamente la Iglesia Católica reconoce el cambio de la fórmula bautismal, que era en el nombre del Mesías. Personas estudiosas de la historia y prestigiosas enciclopedias declaran lo mismo. Veamos la Enciclopedia Británica, la número 11, volumen 3. Vamos a la página 365 y 366. Vean lo que dice acerca de Mateo 28:19.
La fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo, como lo llaman del idioma griego y latín, a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ven cómo dice a las palabras, no dice a los nombres, a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica en el siglo II. Eso es lo que dice esta enciclopedia británica. Algunos dicen que fue hasta el siglo VII, sexto, séptimo, que fue cambiado a los 3 nombres. Pero aquí tenemos la evidencia que al menos en el siglo I no estaba la fórmula bautismal. Aquí vemos vamos a ver otra evidencia histórica en la enciclopedia Religión y Ética de James Hastings. Vamos a la página 384 y vamos a ver qué dice de Mateo 28, 19. No hay pruebas, entre paréntesis, en la historia de la iglesia primitiva, del uso de los 3 nombres. El reverendo Steve Winter escribe ahí. Así que en esta recopilación, esta enciclopedia Religión y Ética dice que no hay pruebas en la historia de la iglesia primitiva de usar 3 nombres en el bautismo en los escritos originales. La historia dice que los griegos tradujeron la escritura del hebreo al griego. Los griegos tenían su trinidad. Ellos tenían a Zeus, Arena y Apolo. Por eso introdujeron su influencia al traducir. Después fue traducida del griego al latín. Los romanos también tenían su trinidad. Los romanos son los que hablaban latín. Júpiter, Minerva y Apolo. Y así las demás naciones eran trinitarias, desde los tiempos de Nimrod, Semiramis y Tamuz, que se inició la Trinidad. Israel, el pueblo verdadero de Elohim, de Yahweh, siempre fue monoteísta, o sea que tuvo un solo Elohim. Si ustedes buscan la Biblia antigua, como la Vulgata Latina de antes de los años 1500, o la Biblia Septuaginta de Jerónimo, que está en griego, ambas tienen el verso de Mateo 28, 19, con la orden de Yahshua de bautizar en su nombre. O sea, bautícenlos en mi nombre, dijo Yahshua. Así que tenemos mucha evidencia de esa alteración a Mateo 28, 19. Pero ahora volvamos a la escritura, porque es lo que más nos interesa. Sí tenemos evidencia histórica, pero nos interesan más las bases de la escritura, el escrito está. Vayamos al primer libro de Corintios, que es Corintios Aleph en hebreo. Vamos al capítulo 1 y leamos del 12 al 15. Veamos este pasaje de Shaul. Digo esto porque algunos dicen, yo sigo a Shaul, otros, yo sigo a Apolos, otros, yo sigo a Kefa, Pedro. Mientras aún otros dicen, yo sigo al Mashiach, o sea, al Mesías. ¿Ha sido el Mashiach, o sea, el Mesías, cortado en pedazos? Pregunta Shaul. ¿Fue Shaul el que fue entregado a morir en la estaca de ejecución por ustedes? ¿Fueron sumergidos en el nombre de Shaul? Vean qué interesante, dicen el nombre de Shaul, o sea, un solo nombre. Le doy gracias a Yahweh, o sea, al Padre Celestial, que no sumergía a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo. De otra forma, alguien pudiera decir que fue sumergido en mi nombre. Aquí, mis hermanos, estamos viendo un pasaje muy interesante. ¿Por qué? Porque hoy en día somos muy dados a seguir a pastor fulano, pastor X, pastor Y, pastor Z. A seguir líderes, seguir humanos. Pero tenemos que seguir solamente al Mesías, Yahshua. A ningún ser humano, ningún pastor, ninguna religión. Somos de quien nos compró con su sangre. Hoy en día tenemos más de 30,000 religiones. ¿Cuál es la verdadera? Yahshua no vino a fundar ninguna iglesia. Tenemos un tema que ya hemos presentado sobre eso. Solo vino a morir por ti y por mí, a darnos ejemplo de cómo debemos vivir. Si nos preguntáramos si la escritura inspirada es para siempre, ¿qué nos respondería la misma escritura por inspiración divina? Leamos, mis hermanos. Vamos al libro de Isaías, Yeshaya, que es en hebreo. Vamos al capítulo 40, verso 8. ¿Qué nos dice? La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Elohim, de Yahweh, el Padre, se mantendrá para
siempre. Aquí Yeshaya está hablando de que la palabra de Elohim, ¿cuál es la palabra? Pues lo que los profetas escribieron, que Elohim les mostró que escribieran, ellos escribieron, esa es la palabra. Era la palabra escrita, después vino la palabra viva, que es Yahshua. Pero mientras dice, la palabra de Elohim se mantendrá para siempre. Dice ahí, mis hermanos, que se mantendrá hasta que un traductor se le antoje cambiarla. Dice ahí que cuando se cambia de idioma, la palabra se le puede cambiar. No, mis hermanos, aquí dice, se mantendrá para siempre. Escrito está. ¿Qué dice la Escritura sobre si podemos añadirle o quitarle a la palabra? Leamos Devarim, que es Deuteronomio, capítulo 4, verso 2. Vean lo que dice. Para obedecer los mitzvot, o sea, los mandatos de Yahweh tu Elohim, que les estoy dando, no añadan a lo que yo les estoy diciendo y no le resten. Aquí, mis hermanos, Yahweh les dio a su pueblo los mandatos. ¿Cuáles son los mandatos? Pues toda la Escritura. Muchos dicen, no, nomás los 10 mandamientos. No, mis hermanos, toda la Escritura, es la Torá completa. Estos son los mandatos, los mitzvot. Yahweh, nuestro Elohim, les dio los mandatos. Luego dice, no añadan a lo que yo les estoy diciendo y no le resten. Qué interesante, mis hermanos. ¿Habrán leído los traductores ese pasaje al momento que ellos le estaban agregando palabras a la Escritura? ¿O otros cuando le cambiaron? Interesante, mis hermanos. No añadan lo que les estoy diciendo y no le resten. En el libro de Eclesiastés de Salomón, Shlomo, se escribe en hebreo Kohelet. Vamos a capítulo 3, verso 14. Yo sé que cualquier cosa que Elohim haga durará para siempre, dice Salomón. Es imposible añadir o quitar de ello. Y Elohim así lo ha hecho para que la gente tema delante de él. Salomón, en su sabiduría que Yahweh le había dado, él sabía que es imposible añadir o quitar de ello, de lo que Elohim hiciera. ¿Y por qué lo hizo así? Dice, para que la gente tema delante de él, delante de Elohim. ¿Qué es el temor, mis hermanos? Hoy en día el enemigo nos ha engañado y nos ha hecho creer que el temor es tener miedo. Yo tengo que tener miedo de Elohim. No, mis hermanos. El temor es el respeto, es la obediencia a lo que Elohim nos ha dado. Eso es el verdadero temor, obedecer y tener respeto por lo que Elohim ha mandado o ha escrito en su palabra. Con esta evidencia de la Escritura, ¿quiénes fueron los que se atrevieron a cambiar la Escritura? ¿Quiénes somos nosotros para seguir pasando esta información falsa a otros en nuestras predicaciones y en nuestros escritos? Nadie tiene el poder de hacerlo, mis hermanos, de alterar la Escritura. Los que lo hicieron trabajan para el adversario y darán cuenta ante Yahweh, el Padre Celestial. Volviendo al bautismo, mis hermanos, vamos a leer un pasaje interesante de algo que mencionó el Mesías y está en el libro de Marcos, de Juan Marcos. Leamos Yohanan Mordecai, capítulo 10, verso 38. Es el libro de Marcos en las Biblias modernas. Vean lo que dice. Pero Yahshua respondió, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que estoy bebiendo o ser sumergidos en la inmersión que tengo que soportar? Qué interesante, mis hermanos. Aquí Yahshua, el Mesías, les estaba hablando a sus seguidores, a los discípulos, y les está hablando unas palabras muy interesantes. Dice, pueden beber la copa que estoy bebiendo, o sea, el sufrimiento que estaba teniendo Yahshua antes de ser levantado en un madero. Y luego dice, o ser sumergidos, o sea, bautizados, en la inmersión que tengo que soportar. Qué interesante, mis hermanos. ¿Qué tipo de inmersión
y tenía que soportar Yeshua en esos momentos. Esto fue unos momentos antes de ser llevado preso y después subido a una estaca de ejecución. ¿A qué tipo de bautismo se refería el Mesías? Vayamos a la carta de Shaul. A los Yahudim que estaban en Colosa les escribió algo muy interesante acerca de esto. Leamos Colosenses 2:12. Eran los Yahudim que vivían en Colosas. Leamos. Dijo Shaul: en esta circuncisión hecha por el Mashiach, o sea el Mesías, fueron sepultados juntamente con él por haber sido sumergidos. Y en unión con él, con el Mesías, también fueron resucitados por la llenura de fe de Yahweh, el Padre, que se manifestó cuando levantó a Yeshua de los muertos. Mis hermanos, qué interesante. Shaul entendía muy bien las palabras de Yeshua cuando dijo que si a sus discípulos que si ellos iban a poder soportar donde Yeshua tenía que ser sumergido. ¿Qué tipo de sumergimiento? Era la muerte, mis hermanos. Porque aquí Yeshua está explicando. Fueron sepultados juntamente con él por haber sido sumergidos. O sea, cuando nos bautizamos, mis hermanos, en las aguas, somos sumergidos, sepultados, en representación de la muerte de Yeshua. Y luego dice, y en unión con él, con Yeshua, también fueron resucitados por la llenura de fe de Yahweh, que él fue el que levantó a Yeshua de los muertos. Por eso, mis hermanos, hemos oído a los predicadores que dicen la tumba líquida, que cuando somos sepultados, el viejo hombre muere y somos levantados un nuevo hombre. Amén, mis hermanos, por esa bendición que tenemos, que cuando nos arrepentimos primero y que dejamos nuestros pecados atrás, aceptamos ser sumergidos en el agua en el bautismo y con él participamos simbólicamente de la muerte de Yeshua. Y luego Yeshua fue levantado por Yahweh, su Padre, ahí lo dice Shaul. Nosotros somos levantados a una nueva vida en Yeshua, que fue el que murió por nosotros. Amén, mis hermanos. Qué bonito que Shaul lo explica y no nos deja con la duda de lo que Yeshua les había dicho a sus discípulos. Vayamos a la carta de Shaul a los Yahudim que estaban en Roma. Ahora vamos a los Romanos 6:3, capítulo 6, verso 3. Sigue Shaul explicando esta situación de la inmersión de Yeshua en la muerte. ¿No saben que aquellos de nosotros que hemos sido inmersos, o sea, bautizados, en el Mashiach Yeshua, no entra en nombre, en el Mashiach Yeshua, hemos sido inmersos en su muerte? Por medio de la inmersión en su muerte, hemos sido sepultados con él, o sea, con el Mesías, para que tal como por la gloria del Padre, el Mashiach fue levantado de la muerte, de la misma manera nosotros también vivamos una vida renovada. Qué bendición, mis queridos hermanos, que simbólicamente al bajar a las aguas bautismales nos sumergimos en el agua, en la tumba líquida, y luego somos levantados para una nueva vida, en unión con Yeshua, el Mesías. Entonces, somos sumergidos en el nombre de Yeshua. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió. Cuando somos sumergidos en el nombre de Yeshua, somos sumergidos en su muerte. ¿Quién o quiénes murieron en el madero, mis hermanos? ¿El Padre murió? No. ¿El Hijo? Sí, el Hijo de Elohim fue el que murió. Solo el Hijo unigénito de Elohim murió. Por eso, solo por su nombre podemos ser sumergidos o bautizados. El Padre no murió, no puede ser sepultado en la tumba líquida del agua en el nombre del Padre. El Padre no murió, mis hermanos, Él ha existido siempre, es eterno, nunca ha muerto. Por eso no podemos dejar que nos bauticen en el nombre del Padre, porque Él no murió. El bautismo es ir a la tumba líquida. Así como Yeshua bajó a la muerte, nosotros bajamos simbólicamente al bautizar. Por eso no podemos sumergir, bautizar en el nombre de una Trinidad o de tres nombres,
No murieron 3 personas en el madero de ejecución en el centro. Habían 2 ladrones a los lados, ¿verdad? Pero en el centro solo murió uno, Yahshua, el hijo unigénito de Elohim. No murieron 3 ahí en el madero de ejecución. Por eso solo en su nombre podemos ser sumergidos en la tumba líquida, igual que Él fue sumergido en la muerte. ¿Ven, mis hermanos, cómo nos han engañado? Pero para concluir, todavía tenemos unos pasajes que nos van a dar luz para este tema. Ya que leímos el pasaje de Mateo 28, 19, en las versiones modernas y en la versión original hebrea, ¿habrá algún pasaje que haya sido escrito sobre ese mismo momento que el Mesías les pidió a sus discípulos que fueran a bautizar a toda la gente? ¿Sí me entendieron, mis hermanos? Pregunto, ¿habrá otro pasaje similar al mismo de Mateo 28, 19, en donde Yahshua les dice a sus discípulos que vayan a bautizar a la gente? Claro que sí lo hay. Miren, mis hermanos, hay 4 evangelios que hablan acerca de la vida del Mesías. ¿Por qué 4? Cada uno lo vio, lo escuchó de diferente forma, pero algunas cosas se repiten, algunas cosas se ven de un ángulo, a veces de otro ángulo. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial en su sabiduría sabía que algo iba a pasar. Y nosotros tenemos 4 evidencias de la vida del Mesías. Entonces, si Mateo 28, 19 dicen, de las Biblias modernas, que el bautismo fue en 3 nombres, veamos lo que dice el libro de Lucas. El libro de Lucas, en tus Biblias modernas, vamos a ver lo que dice. Lucas 24, 45 al 47. Leamos, mis hermanos. Yahshua les abrió la mente para que pudieran entender el Tanaj, o sea, las escrituras del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, diciéndole, aquí está lo que dice, el Mashiach, o sea, el Mesías, tiene que sufrir y ser levantado de entre los muertos en el tercer día. ¿Y arrepentimiento en qué, mis hermanos? Arrepentimiento en su nombre, en el nombre de Yahshua, que lleva a perdón de pecados. Tiene que ser proclamado a la gente de todas las naciones, empezando con Jerusalén. ¿Sí ven, mis hermanos? El libro de Lucas explica el mismo evento de Mateo 28, 19. Pero ahora escrito por Lucas. Veamos la siguiente imagen. Yo he puesto los 2 versos, Mateo 28, 19 y Lucas 24, 46, 47. Y vean la relación que hay. Ahí tiene una flecha verde. Dice Mateo 28, 19 que Yahshua se acercó y habló. En Lucas 24, 46 y 47 dice el Mashiach, o sea que está hablando el Mesías, Yahshua. Vamos a ver la siguiente flechita. Dice, la siguiente, dice, abajo en amarillo dice, Mateo 28, 19 dice, a gente de todas las naciones. Y Lucas 24 dice, a la gente de todas las naciones. Usa la misma expresión. Después dice Mateo 28, 19, inmersión en mi nombre. Ese es en el hebreo original. En las Biblias de ustedes, católicas y modernas, dice bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿qué dice Lucas? Dice arrepentimiento en su nombre que lleva a perdón. Mis hermanos, ¿cuál es el arrepentimiento en su nombre que lleva a perdón? El bautismo, sumergir a las personas. No es nomás arrepentimiento y ya. Arrepentimiento en su nombre que lleva a perdón es el bautismo, mis hermanos. Así que lo mismo que tiene Mateo, inmersión en su nombre, lo tiene Lucas, diciendo arrepentimiento en su nombre que lleva a perdón. Mis hermanos, yo veo este pasaje de Lucas 24, yo lo llamaría como un seguro de vida. Como que el Padre Celestial sabía que en el futuro alguien iba a manipular, alguien iba a cambiar.
Y entonces él dejó unas palabritas similares en el libro de Lucas, para que entonces los bereanos, los que aman la palabra, los que escudriñan, los que buscan la verdad, se pusieran a comparar. Ok, tenemos 4 evangelios. Si uno dice en 3 nombres, vamos a ver qué dicen los demás. ¿Por qué todos los discípulos bautizaron el nombre de Yeshua? ¿Y por qué Yeshua, el Jesús, que dicen que es el nombre actual, dice que en 3 nombres, que en realidad son 3 títulos, no son nombres? Pero bueno, esto fue dejado, mis hermanos, para que los bereanos, los que aman la verdad, que buscan la verdad, comparen qué dice Mateo, qué dice Marcos, qué dice Juan, qué dice Lucas, y salgan del error o no sean engañados. Aquí lo vemos muy clarito, mis hermanos. Inmersión en mi nombre, dice Matilla, que es lo mismo que arrepentimiento en su nombre, que lleva a perdón. Mis hermanos, los que actuaron para cambiar las palabras, tuvieron que haber cambiado todas. Todos los bautismos de los discípulos los tuvieron que haber cambiado. Tuvieron que haber cambiado Lucas 24. Pero el Padre Celestial lo preservó para que los que aman la palabra, aman buscar, aman ser bereanos, encontraran la verdad, que no es en 3 nombres, es en el nombre de Yeshua, el verdadero bautismo. A mí, mis hermanos, no me interesa juzgar a los escritores que han escrito sobre un bautismo en nombre de 3 títulos o de una trinidad. Solo creo en lo que dice la escritura original en hebreo, que no tenga manipulación. Aquellos escritores adventistas o de otra denominación ya tendrán su tiempo para confrontar al juez divino y dar su explicación. Nosotros no somos nadie para juzgarlos ni decir nada en contra de lo que ellos hayan escrito. Cada uno somos responsables, mis hermanos, de nuestras creencias. No dependamos de nadie más. El Mesías vino a morir por ti y por mí. Y Él nos dio una orden de ir a todas las naciones y dar inmersión en su nombre. Yeshua es su nombre. Mis hermanos, ese es el verdadero bautismo de la escritura original. Hay mucha evidencia histórica, pero yo me quedo con la evidencia de la escritura, de la Biblia, que la llaman ahora, pero es la escritura original, que a pesar de los años, de los embates del enemigo, se ha preservado para mantener la verdad. Y por eso, mis hermanos, tenemos que ser bautizados o rebautizados en el nombre de Yeshua para el verdadero perdón de nuestros pecados. Vamos a orar para culminar este tema. Amante y querido Padre que estás en el cielo, para ti sea la honra y la gloria, Padre. Damos gracias porque has dejado la Escritura, porque tú dejaste ese seguro de vida, ese escrito escondidito, para que los que aman tu palabra, los que aman ser bereanos, encontraran la verdad y no fueran engañados. Perdónanos, Padre, si en el pasado hemos predicado o hemos sido bautizados en el nombre de una Trinidad que no existe en la Escritura. Perdónanos, Padre. Ayúdanos. Sabemos que este tema no es fácil. Por tantos años se ha predicado erróneamente ese bautismo. Por favor, Padre, envía tu Ruach HaKodesh para que se manifieste en nosotros, que podamos tener entendimiento y sabiduría para leer tu palabra y encontrar cuál es la escritura original. Así como tu palabra es eterna, tú no andas cambiando tus palabras, mucho menos nosotros, como seres humanos imperfectos, tenemos derecho a cambiar ninguna letra. Dice un texto que ninguna yod, ninguna jota dicen las versiones modernas. Padre, perdónanos por eso y ayúdanos a hacer el verdadero bautismo de aquí en adelante. Padre, que tu bendición sea con los que están viendo este programa y que podamos seguir escudriñando la Escritura bajo tu Ruach HaKodesh. No tenemos méritos, Padre, lo pedimos en la sangre de tu Hijo, Yeshua, el que murió en madero. Amén. Que la bendición de nuestro Padre Yahweh y su Hijo unigénito Yeshua esté en tu hogar por siempre.